Hola, ¿qué tal? Somos Mabel Rodríguez y Martín Chacón y vamos a estar contando nuestra experiencia en pandemia con los talleres iniciales. Les contamos en qué consiste esta presentación. En primer lugar, vamos a estar mostrando las decisiones iniciales que tomamos y cuál es el contexto de aplicación, el foco que hacemos en la enseñanza de lo que presentamos a nuestros estudiantes. Vamos a estar mostrándoles un ejemplo y también vamos a decir algunas palabras finales a modo de cierre. Respecto al contexto, podemos decir que vamos a estar presentando el trabajo con los talleres iniciales orientados en ciencias exactas y el inicial obligatorio de matemática, coordinado por las personas que ustedes pueden ver allí. Estos talleres están destinados a una gran cantidad de estudiantes que siguen varias de las carreras de la universidad. Son talleres trimestrales con una carga total de 48 horas, a razón de 4 horas por semana, y dependen del Instituto de Desarrollo Humano. Hay dos decisiones principales que tomamos y tienen que ver con que, en primer lugar, estos talleres se ofrezcan durante la pandemia en una modalidad 100% asincrónica, y otra cuestión importante es que no quisimos resignar el foco que se van a enterar en un ratito. Este foco, el foco que tienen estos talleres, está puesto en trabajar habilidades matemáticas y en trabajar hábitos de estudio. Particularmente, son tres las habilidades matemáticas centrales que tienen los dos talleres, y son las que ustedes pueden ver allí: la interpretación de bibliografía matemática, el uso del lenguaje matemático. Y respecto de los hábitos de estudio, la toma de apuntes, la preparación de exámenes, y en esta modalidad, en pandemia, tuvimos que dejar a un costado el uso de la biblioteca físico, por supuesto. Particularmente, las habilidades matemáticas y los hábitos de estudio están sujetos a contenidos matemáticos específicos. En el TIO Matemáticas, sujetos a funciones elementales, y en el TIO Exactas, sujetos a cuestiones de álgebra básica. Bien, vamos a estar mostrándoles el ejemplo y en qué consiste. Bueno, en primer lugar les vamos a contar la forma de trabajo, luego vamos a presentar algunas actividades, posteriormente vamos a mostrar y a indicar algunas cuestiones sobre la evaluación, y finalmente un ejemplo de producción de los estudiantes. Concretamente, esto va a estar sujeto a la habilidad búsqueda de información matemática e interpretación de esa información matemática. La forma de trabajo que tomamos habitualmente tiene que ver con proponer tareas tanto individuales como grupales. Entre estas tareas, actividades y grupales, hay algunas que son de práctica y que no se entregan, y hay otras actividades que sí se entregan y que nosotros llamamos de seguimiento, y otras que llamamos obligatorias. Una diferencia sustancial que hay entre las de seguimiento y obligatorias es que las de seguimiento son actividades que se entregan y permiten mirar el proceso, y las obligatorias permiten mirar un primer cierre de algunas cuestiones. También las obligatorias tienen que estar sí o sí para poder acreditar. Las de seguimiento, con un cierto porcentaje, se permite acreditar. Las entregas son tanto escritas, o en audio, o en video, y a veces escritas y en audio, por ejemplo. Y lo mismo con las devoluciones de los docentes. Pueden ser escritas, pueden ser en audio, pueden ser en video, y principalmente está dada a través de los foros del aula virtual, pero también habilitamos canales, algunos canales extraoficiales como el Telegram, pero también pueden usar mails y mensajería interna. Como para mostrarles el ejemplo, nos vamos a situar en algunas de las actividades del TIO Matemática y encuadramos un poco de qué se trata el primer encuentro. En el primer encuentro, que se activa en el aula virtual y cuya extensión dura 1 o 2 semanas según en cuál trimestre estemos trabajando, se plantea la problemática de consumo de alcohol en relación con el manejo de autos o motos. Esta es una imagen de cómo se ve el aula y esa presentación inicial. Se pide a los estudiantes una primera búsqueda de normativa vigente y uso de esa normativa para responder unas ciertas preguntas. Esta es una búsqueda que no apela a captar información matemática, como sí va a ser la siguiente que ahora les voy a contar. Se da información para calcular la concentración de alcohol en sangre en función de la cantidad y graduación del alcohol ingerido. Eso se le dispone a los estudiantes en un PDF, como pueden ver aquí. Se ofrecen ejemplos y luego sí se pide otra búsqueda para que los estudiantes accedan a información matemática en una primera consigna grupal
consigna de seguimiento que se ve de este modo. Aquí se indica de qué tipo es y cómo tienen que trabajar. En esta ocasión era buscar información sobre proporcionalidad directa que les sirviera para responder unas afirmaciones de verdadero o falso que debían argumentar. El segundo encuentro se dan pautas para la búsqueda y se retoma lo realizado, es decir, después de haber vivido la experiencia de buscar, se presentan algunos tips y eso va a ser la antesala de una siguiente búsqueda. A partir de aquí se trabaja con información gráfica que les estamos proponiendo y luego de eso surge una consigna de entrega obligatoria que, como bien indicaba recién Martín, es una de las dos modalidades que conforman la evaluación. Las consignas de seguimiento es la que les acabo de mostrar y la obligatoria, en este caso de trabajo individual, retoma la información sobre proporcionalidad directa y se le piden cuestiones y conclusiones relacionadas con esta problemática del alcoholismo que se viene trabajando. Simplemente como para mostrar cómo se ven algunas de las producciones primeras de los estudiantes, en este caso era una entrega en audio y por escrito, les proponemos esta imagen, el docente le hace una devolución que involucra todas las cuestiones desde la búsqueda, la estética, la precisión matemática, tanto en la oralidad como en lo escrito. A modo de cierre, queremos simplemente mencionar algunas cuestiones que valoramos y otras que queremos mejorar. Entre las cuestiones que valoramos, queremos destacar que no hemos convertido el taller en pandemia en un curso tradicional. No lo teníamos tampoco previo a la pandemia, es decir, se trata de un taller y entonces está basado principalmente en la actividad de los estudiantes y de las estudiantes, y de la misma manera quisimos conservar eso en esta situación. También pensamos en que es importante respetar las posibilidades de los estudiantes y de las estudiantes, particularmente respecto de la disponibilidad tecnológica y de los tiempos de los que podían disponer estudiantes al momento de trabajar desde sus propias casas, con sus familias, con sus hijos, etc. Y una cuestión más que queremos resaltar es esta cuestión de que no se trata de un enlatado, es decir, hacemos algo y otorgamos así rígido para que otro aplique, sino que la coordinación está en contacto permanente con los docentes y con las docentes al momento de trabajar y ajustar los cambios que sean necesarios, y más aún, siempre hay algún coordinador o alguna coordinadora que forma parte del equipo docente que en algún trimestre está dando efectivamente el taller junto con el resto. Finalmente, nos queremos señalar un par de cuestiones que estamos pensando en mejorar. Por un lado, la comunicación docente-estudiantes, que siempre nos preocupa. En la virtualidad es un asunto que nos preocupa y que los docentes nos movemos de todas las formas posibles. Estamos pensando si acaso hubiera que seguir en esta modalidad, en instalar con una presencia más sostenida el uso de Telegram para lograr una fluidez un poco más intensa de la que logramos. Y también estamos pensando en incluir el uso de software con una intencionalidad un poco más marcada que la actual. Desde ya, muchas gracias por su atención. Cualquier cuestión y cualquier pregunta pueden hacerla a esos mails si quieren alguna ampliación de lo que estuvimos presentando aquí.